En esta pregunta nos vamos a ir a genética. ¿Cuál de las siguientes enfermedades está más relacionado al diagnóstico de este paciente? Cuando hablamos de genética, nosotros pensamos, me va a preguntar si es autosómica dominante, si es autosómica recesiva. Pero eso es muy sencillo de preguntarlo, la mayoría de personas lo van a saber y responder. Entonces tenemos que pensar en posibles patologías que tengan similitudes con la fibrosis quística. Puedes decir, me va a preguntar algo relacionado a si esto afecta a tal cromosoma o cuál es la elección más común, que ya la mencionamos, que es la F508, la mencionamos anteriormente, pero no. Nos preguntan cuál de las siguientes enfermedades está más relacionado al diagnóstico de este paciente. Tenemos opciones: síndrome de Down, síndrome de Edwards, Cri-du-Chat, retinoblastoma y síndrome de Klinefelter. El síndrome de Down y el síndrome de Edwards son trisomías. Síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Edwards, trisomía 18. El Cri-du-Chat, síndrome de Cri-du-Chat o llanto de gato, por su traducción del francés, es una mutación del cromosoma 5 donde hay una delección. El retinoblastoma es una mutación en el cromosoma 13 donde está el gen RB1 que produce este tumor ocular. Y el síndrome de Klinefelter es una patología genética donde hay un cromosoma X extra, es decir, es XXY, y la fenotipia de estos pacientes son altos, con discapacidad intelectual, hipogonadismo. Pero de todos estos, si se dan cuenta o si lo analizan, la tercera opción tiene la similitud de que es una delección. El Cri-du-Chat es una delección en el cromosoma 5 y la fibrosis quística es una delección del cromosoma 7. Entonces los dos forman parte de una misma forma genética, por así llamarla. En las dos patologías hay delecciones, difieren del cromosoma. Entonces el resto de patologías no tiene esta característica, porque las dos primeras opciones son trisomías y la última opción es un cromosoma X extra. El retinoblastoma es autosómico dominante y está en el cromosoma 13. Otras enfermedades, por ejemplo en el cromosoma 7, como el síndrome de Williams, que no está dentro de las opciones, pero que sí aparece y te preguntan cuáles de las enfermedades están relacionadas al diagnóstico más probable de este paciente. Como sabemos que la fibrosis quística está en el cromosoma 7, debemos aprender también otras enfermedades que involucren al cromosoma 7. Y otra cosa para tomar en cuenta dentro de la genética, y esto quiero ponerle una vital atención porque genética es bastante esencial e importante, principalmente en Step 1, donde van a encontrar muchas preguntas de genética. Saber representar, además, no solo para el examen, sino para la vida diaria. Cuando tienes una pareja que planifica tener hijos, es muy importante la consejería genética. Vamos a ver por qué. Vamos a ver 3 casos diferentes, hablando solo de fibrosis quística. Vamos a pensar que viene una pareja donde los dos son portadores. Tanto papá como mamá son portadores y quieren saber el porcentaje de probabilidad de que sus hijos o hija tengan la enfermedad. Si los dos son portadores, voy a poner la A minúscula como el gen portador, la A mayúscula es un gen sano. Si en este caso los dos solo son portadores. Entonces hacemos este cuadro que siempre lo usamos en genética para calcular
la probabilidad. Y se dan cuenta que voy a tener un 50% de probabilidad para tener la enfermedad como portador sin desarrollarla, 25% de ser completamente sano y 25% de probabilidad de tener las mutaciones del gen que me permitan expresar la enfermedad. Ahora, tengamos en cuenta otro ejemplo. Uno de los padres es sano y el otro tiene el gen portador. Es un portador. Digamos, papá sano, mamá portadora. En este caso, igualmente utilizamos el cuadro y se dan cuenta que voy a tener 50% de probabilidad de ser sano completamente y 50% de probabilidad de ser portador. No voy a expresar la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo uno de los padres siendo portador y el otro siendo paciente con fibrosis quística? Es decir, tiene la mutación completa. Entonces, en este caso voy a tener solo 25% de probabilidad de ser portador de la enfermedad y 75% de tener la enfermedad. Por esta razón es muy importante la consejería genética para evitar estos casos, porque es una enfermedad catastrófica donde la esperanza de vida está alrededor de entre los 15 a 20 años, quizás está aumentando ahora con los nuevos medicamentos, pero es un estilo de vida muy penoso, por así decirlo, tanto para la familia como para el paciente.